Voy a hacer, ya se ha hecho una costumbre medio idiota, pero en fin, de que al presentarse diga uno si tiene conflictos de interés. Pues mi único conflicto de interés se llama el alto mando y es mi esposa, ¿verdad? Porque entonces afortunadamente no tengo nexos comerciales con ninguna casa de productos farmacéuticos, laboratorio, industria o gente que fabrique alguna cosa relacionada con la medicina. Entonces lo que les voy a decir es algunas cosas que a lo mejor va a causar mucho problema porque pues nos estamos dando cuenta del problema de la obesidad. Todo el mundo sabe que es una epidemia y una serie de cosas, pero no sabemos lo complicado que es todas las vías metabólicas y cómo intervienen los genes en esto. Entonces, sin más con esta cosa, no sé si podemos apagar la luz para que no brille allí y se pueda ver mejor. ¿Se puede apagar la luz? ¿Quién sabe? No, no se puede. Bueno, entonces me dijeron que a ver si lo puedo hacer con esta cosa. Miren, pues esto es lo clásico, ¿no? Pasa, por favor. ¿Verdad? En realidad, midiendo la cintura, parece que le está poniendo ahí un cincho, ¿verdad? Ojalá pudiéramos hacer un cincho de esto y lo apretáramos y salía por las orejas o por un lado así. Sería padre que la obesidad fuera alguna cosa así como salía por la nariz y la cortaran como un chorizo, ¿no? Daría padre, pero eso no existe. Entonces, lo que tenemos es que es un problema muy grave. Creo que se saltó dos. Y entonces, hay algunas definiciones. Todas las definiciones tienen problemas, ¿no? Dice, es un aumento de la masa de grasa suficiente para afectar negativamente la salud. Bueno, pues hay grasa que vamos a llamar más o menos no tan mala y la muy mala, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué le puedo llamar la grasa más o menos mala y la muy mala? Bueno, la grasa mala es la que no nos gusta más, pues se nos ven los cachetes, se nos ven los brazos aquí colgando, la que está abajo del ombligo. Esa grasa es mala, pero muy mala es la que está dentro, la que está en las cavidades. La obesidad de tipo visceral y que infiltra a los tejidos, esa sí es muy mala. Cuando la grasa se mete al hígado, se mete al corazón y se mete a los músculos, de repente tenemos un problema muy grave que va a suceder en los próximos años, que se llama esteatosis hepática no alcohólica. Y la esteatosis hepática no alcohólica es una lesión precirrótica. Entonces, la cirrosis que ustedes aprendieron que en México era alcohol nutricional, ahora va a ser de todos los gordos. Para acabarla de amolar, en México y en muchas partes tenemos una gran incidencia de hepatitis A, B y C. Entonces tenemos, y además la gente todavía es alcohólica. Además de todo eso, pues tenemos como todo para perder, ¿no? La medición de la masa grasa corporal no es posible fuera del marco de investigación, hacer cosas como agua pesada, isótopos, en fin. ¿Verdad? La definición más fácil de una gente es una gorda. Esta gorda o no es cuando un niño le dice a otro gordo asqueroso, ¿verdad? O sea, ¿verdad? O le dice una niña a otra, estás hecha una marrana. Y no le mide nada, pero ya está hecha una marrana, ¿no? Entonces, desgraciadamente llega la niña y le escuela, que estoy hecho una marrana, ¿verdad? Y comienzan a ideas. Entonces, pero tenemos manera de medirla en formas más o menos simples, como son el índice de masa corporal y la medición de cintura. Se hacen porque son sencillas, ¿verdad? Pero no nos dice tanto. Hay aparatitos que uno se agarra allí y se lo pone en los pies y le pasan una especie de corriente por los pies o por las manos. No da toques porque es una cantidad de voltaje muy pequeña y dependiendo qué tanta grasa tenemos es la resistencia. Según la resistencia, pues está uno más grueso o no. Pero realmente probablemente sería bueno medir por lo menos la cintura para tener la idea, porque esta es la que está más relacionada con la obesidad de tipo metabólicamente más negativa. La obesidad que está dentro de nuestras cavidades. Esa es la muy mala. ¿Verdad? Entonces, hay manera también de hacerlo, pero algunas cosas son re feas, ¿no? Una resonancia magnética nuclear a nivel del ombligo para confirmarte lo que ya te dice la cintura, que estás gordo. No más que la resonancia magnética nuclear sí nos dice alguna otra cosa, o el ultrasonido. Tienes esteatosis hepática. Y en México, además de todas estas cosas, tenemos una cosa muy buena que nos ayuda, el ser mestizos. El ser mestizos es re fácil ver acantosis nigricans.
¿verdad? Si tienen prieto el cuello y ya le pusieron Fab y cloro y no se les quita, y ya sabe qué, y está prieta las axilas, y entre los muslos está prieto, donde no da el sol, ¿verdad? Y si se les marcó cinta negra en el cinturón, todos esos sitios, los sitios donde hay presión y movimiento, y nomás con que enseñen las manos ustedes y les vean de chin en la torre, entre los dedos, entre las falanges, se ve más oscuro. Y luego es muy interesante verse la uña del dedo gordo del pie, y si tiene pintada una rayita abajo, así como si fuera una sombrita, chin, tienes esteatosis. Aunque todavía no estés, o vas a tener acantosis y vas a tener probablemente un síndrome metabólico en el futuro. Entonces la gente blancuzca no le pasa eso. La gente blancuzca lo que hace son verrugas. Verruguitas en el cuello, comienzan a salir verruguitas en las axilas, y es el equivalente a la resistencia a la insulina. Entonces primero tenemos el ojímetro, chin, se ve gordo. Segundo, lo pesamos y lo medimos y sacamos el índice de masa corporal, que es bien sencillo, y hasta para el que no sabe nada de reglas de 3, ni de multiplicar, ni nada de eso, pues lo más simplemente agarra uno de esos que tiene algunos de los cositas que se ponen ahí en una cinta métrica y le pone el peso y la talla y le dice la masa corporal. Entonces, desgraciadamente la masa corporal no siempre este índice de Quetelet representa verdadera obesidad, porque si lo hacemos en una embarazada, pues es el feto. Lo hacemos en una que construye músculo y están allí, ¿verdad?, haciendo bodybuilders, ¿verdad? Esos gente que se dedican a ver su imagen. Entonces esos pues van a tener un índice de masa corporal también afectado. Si tiene cirrosis, insuficiencia cardíaca y tiene edema, pues también este índice de masa corporal sale afectado. También la citis, pues tendría una cintura grande, ¿no? Ahí. Yo creo que el Papa Francisco es medio cirrótico porque se ve así. No le he visto el cuello, pero a lo mejor no se le ve el cuello porque, bueno, pues trae las cosas de sus hábitos religiosos, y blancuzco puede tener puras verrugas. Espero que sean verrugas y no sea herpes. Bueno, entonces, este es un índice que lo hemos tomado, y todas las encuestas han dicho 2 o 3 cosas que parecen ser obvias. La obesidad cada vez es más frecuente, afecta a muchos, y cada vez tenemos que ir cambiando el marcador hacia arriba, como si se moviera un relojito, un cronómetro, de cuántos más. Entonces en México, sin hacerle mucho ruido allí a todo, 30% de los niños, 35% de los adultos tienen obesidad, todas las mujeres después de los 40, 45 años de edad, y sobre todo si están menopáusicas, 50-60% tienen obesidad. Entonces, pues una de otras, para no aumentar esas estadísticas, había que matar a toda la gente para que no llegue y no aumenten los números malos, ¿no? Entonces, esto es un cierto, y lo curioso es que ha pasado en todo el mundo. No es un fenómeno nomás de México, es de Estados Unidos. Acabo de regresar a Estados Unidos y hijo, Dios mío, ve las obesidades más monstruosas que puede uno ver, ¿no? Gente que no cabría ni más que en 2 sillas de estas, ¿no? Para poner una nacha en cada silla. Hay gente que ya les quieren cobrar, ¿verdad?, doble asiento para entrar en el avión y cosas así, ¿no? Bueno, pues el problema es que la obesidad por sí sola, a lo mejor se podían ver bonitos y como globitos de Cantoya que flotaran, ¿no? Y los llevamos al Festival de los Globos allá en León, a ver si se elevaban. Pero no se elevan, desgraciadamente se quedan en el suelo. Nuestro problema es que tienen un montón de comorbilidades esto, ¿no? Entonces, da 2. Bueno, esta es la clásica, el mexicano de fin de semana, ¿verdad? Aquí está sentadote viendo la televisión, los partidos o el domingo, ¿verdad? Le faltó por acá en algunas cosas charola de tostaditos y fritos, y en la otra las cervezas, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente se divide en una serie de grupos raros? Bueno, el metabolismo basal es el 70%, y el resto es la actividad voluntaria física, 20%, y el ejercicio con termogénesis, 10%. Entonces, la verdad es que la verdadera importancia del gasto energético del metabolismo basal, ¿verdad?, es el que no hacemos nada, como ahorita estar sentados. Ahí se va. Ojalá, yo le decía una vez a una gente de España, al doctor Argente, ojalá inventáramos una máquina que hiciera ejercicio de noche, 8 horas de ejercicio en la noche, que nos movía las piernas y todo, ¿no? Y, no sé, a ver si podíamos dormir, nos tenían que poner una anestesia para que nos movieran por todos lados,
¿verdad? Pero es que nadie tiene tiempo de hacer las recomendaciones de las guías de todas las sociedades cristianas. Y las guías son verdaderamente idiotas, ¿verdad? Algunas guías, una de tiroides que acabo de revisar, para no tiroideo, 400 páginas, 1000 referencias, ¿verdad? Y 100 recomendaciones. Dices, Dios mío, eso está más grande que la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente que ya está así, verdad? Y está así porque de lunes a viernes se echó, y ese es el problema por el cual se considera que la obesidad es el problema más grave ahorita, 5 horas de transporte en ir a trabajar y regresar, ¿verdad? 2 o 3 horas en la mañana y 2 o 3 horas en la noche. Hay gente que sale sin que salga de su casa sin haber salido el sol y regresa cuando ya no hay sol. Y entonces en el dormitorio, ¿no? Salen a las 5 de la mañana y llegan a las 8 de la noche. ¿Y qué quieren hacer? A esa edad, a ese momento, pues nada, ¿verdad? Pues no pueden cumplir ni siquiera con obligaciones conyugales. Y además el gordo, pues tampoco. Dice, ¿por qué? ¿Por dónde? ¿O cómo? No está tan fácil, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sigue. Bueno, mucho está pasando de 2, o no sé. Bueno, la definición es esta de sobrepeso. Creo que el pizarrón está ahí, a ver si lo bajaron un poquito, ¿verdad? Sobrepeso, peso corporal extra, pero no necesariamente de grasa. Puede ser por grasa, por músculo, por hueso o por agua. Y obesidad nos estamos señalando que es por exceso de grasa acumulada. Y esta ecuación es idiota también, es muy bonita, ¿no? Balance energético es entrada de energía igual a salida de energía. Oh, qué padre, ¿verdad? Entonces vamos a bajar el ingreso energético, calórico, y entonces vamos a tratar de usar la energía que ya tenemos guardada, ¿no? Híjole, ¿verdad? El cuerpo es extraordinariamente listo y avaro para conservar lo que ya entró. No lo deja salir. No es tan fácil, ¿verdad? La salida. La única salida es que salgan con los pies por delante de un hospital. Y se van al crematorio, ¿no? Yo creo que los crematorios actualmente van a tener un problema espantoso, ¿no? Toda la grasa que va a caer ahí sobre eso. No sé, va a ser horrible los crematorios, como quemando gente extraordinariamente gorda. Bueno, entonces, algunas de las cosas que hay que señalar, que la cosa de que obesidad es el aumento de grasa corporal relacionada al peso, talla y sexo, pues debemos decir que es un padecimiento que es heredable y tiene una alteración en la regulación de ingesta de alimentos. Hay un desbalance entre el ingreso y su uso energético. Pero en común podemos decir, así, entre cuates, es un padecimiento crónico. Y crónico se les olvida a la gente que no tiene cura. Y ahí está hipertensión, diabetes, asma, la tontería humana. Pues ahí están, ¿verdad? Eso no tiene, entonces no tiene manera de curarse. Desgraciadamente, como la mayoría de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, es progresivo. Desgraciadamente también es neuroendocrino. Muy complejas las vías de la regulación energética, más complejas que el hipotálamo, hipófisis ovario, que el hipotálamo, hipófisis suprarrenal y hipotálamo, hipófisis tiroides. Bueno, es además de multisistémico, es inflamatorio. Nomás que no duele. Bueno, duele en el ego. Ahí sí duele, ¿no? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, no hay manera más fea que un esposo le diga algo a la señora, que diga pinche vieja gorda y fea. Y en 4 palabras la destrozó. Y la señora lo que dice, me dijo gorda. Lo que le dolió fue que me dijo gorda. Lo de pinche, eso no le valió nada, ¿no? Y lo de fea, pues ya con la edad, pues ya sabía que ya había pasado su etapa de mayor beneficio, ¿no? Desgraciadamente también es adictivo. La comida, como todo lo agradable, es adictivo. Y tenemos un montón, y por eso tenemos todo el circuito de los endocannabinoides. Es el placer que nos dan ciertas sustancias adentro del cuerpo, sobre todo a nivel cerebral, que dice, ay, qué padre, ¿no? Entonces es adictivo. Y hay gente adictiva a la marihuana, gente adictiva al sexo, gente adictiva al alcohol. Entonces es adictivo. Y a veces las adicciones es difícil tratarlo, porque nadie trata a la obesidad como un padecimiento que fuera adictivo. Entonces debíamos tratar pues, también como un vicio, como el alcoholímetro y algunas otras cosas. Pero no nos ponemos a gordímetro en las calles, que los metíamos al torito ahí como 7 días en ayuno, ¿no?
Sería bueno también. Es mortal para una gente es a corto plazo, ¿verdad? Chin, estaba gordo y tuvo un problema y se le rompió el apéndice, ya tiene una apendicitis. Qué lío es operar un súper gordo. Ni con toda la tecnología moderna, ¿verdad? Es difícil canalizarlo, es muy difícil los estudios de saber que tiene el apéndice roto, es muy difícil entrar a 15 centímetros de panículo adiposo, ¿verdad? Segundo, ¿verdad? El anestesiólogo sufre para intubarlo. Tercero, no es fácil ventilarlos. Ahí, les decían los anestesiólogos cuando todo eso era así manual, la negra era que un baloncito con el cual empujaban oxígeno. No es fácil, traten de empujarle oxígeno a una cosa de 150 kilos, 200 o 300. Es verdaderamente difícil, ¿no? Eso va a ser mortal a corto plazo. Se le presentó alguna tontería, de repente a lo mejor una señora gorda embarazada, de empujar en el parto, se muere. A mí me pasó cuando era residente interno, se me murió una súper gorda. Jamás hay que poner una súper gorda en posición ginecológica para parir. La vamos a ahogar, la vamos a matar de insuficiencia cardíaca. Bueno, en aquel tiempo no sabía eso, ¿no? Y tampoco los residentes que estaban allí, ni los maestros de allí, ¿no? Le habían dicho, una gorda pariendo es un problema muy grave. En Estados Unidos había, cuando íbamos a visitar a los enfermos en los rounds, la supermama. La supermama era una negra, bueno, mejor, afroamericana, para que no se escuche así como una cosa peyorativa, que le decían Big Mama porque había tenido en 5 gestas como 18 hijos, porque había tenido cuates, no los del marido, sino cuates y triates. Y era tan gorda que era casi imposible saber si estaba embarazada o no. Y entonces uno de los gringuitos que estaba por ahí le preguntó así, en tono medio de burla, y así dice, "How do you do that?" ¿Cómo te embarazaste? Y dice, "Oh, you white is so small." Tú blancusto tan pequeñito, ¿verdad? Y ya, el maestro dijo, vámonos, siguiente paciente, porque aquí se acabó el asunto, ¿no? Entonces, lo importante es esto que está abajo ahora, eso lo conocemos. Epidemiológicamente la obesidad es muy simple. Tenemos un agente causal, como tenemos el micobacterio tuberculoso para la tuberculosis, como tenemos el estafilococo para la piodermitis, como tenemos el estreptococo para la glomerulonefritis. Aquí la agente causal es la comida. Engorda de aire, por más que digan, a mí me pasa el aire y ya engordé, eso se llama gases. No engordó, tiene gases, bueno, ya, a ver por dónde los expulsan. En un ambiente obesogénico, tiene que haber un ambiente que favorezca la obesidad. Y esta es la ecuación más sencilla y me gusta más que la otra de que entrada y salida, ¿no? Entonces, y esto nos va a servir porque ¿cómo vamos a tratar? Por primera vez de 7,000 millones de gentes hay más gordos que desnutridos. Hay más de 1,000 millones de gordos y menos de 500 están al 2x1 o al 3x1 los gordos. Están de barata. Solamente hay gente muy pobre donde se está miserablemente muriendo de hambre. El centro de África, Bolivia, en algunos de estos, ¿no? Lugares. También hay gente que dice, hay que regresar a la dieta paleolítica, ¿verdad? Pero imagínense tratar de buscar granos ahorita todos salíamos a buscar comida. ¿A dónde la buscamos? Los frutos y las semillas. ¿Y qué animal vamos a cazar? Se acabarían los perros de la Ciudad de México en 2 o 3 días. Entonces, no podemos cambiar el ambiente de ahora, ¿verdad? ¿Mandé? Las ratas que se comen en la China. Las razas que se comen. Ratas. No, ni aún así. Trata de, si no hubiera, todos tuviéramos que buscar comida en vez de ir al súper, se acabarían hasta las ratas y las cucarachas y todo se lo hubiera comido. Bueno, entonces tenemos un problema grave porque no lo estamos abordando desde un punto de vista epidemiológico. Y la gente piensa que tenemos soluciones fáciles para todo. Ay, a ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Bueno, la obesidad es un continuo entre 2 modelos en lo que llaman obesidades y que está relacionada fundamentalmente a un gen responsable. Esas se llaman enfermedades monogénicas. Vamos a decir hemofilia y ligada al X. No vamos a hablar de herencia mendeliana y de nuevos modelos de herencia. Los monogénicas es un género responsable. Pero solamente se han encontrado 9 casos así de estos, deficiencia de leptina y algunas otras cosas.
La mayoría de los obesos son poligénicos, tienen muchos genes para intervenir. Y para acabarla de amolar, ahora sabemos que hay genes que se llaman pleiotrópicos. Antes decían, en la hipótesis esa de DNA y todo eso, un gene, una proteína, un gene, una enzima. No, resulta que algunos genes pueden tener varias funciones. Como algunos señores tienen varias viejas, hay genes que tienen varias funciones. ¿Sí? Entonces, esto nos comienza de los cuales están 51 descritos. Pero fíjese, aquí chiquito puse una cosa. Hay polimorfismos poco frecuentes de ganancia de función y se han asociado a que esta gente está protegidas y no van a engordar, hagan lo que hagan. Y entonces, lo importante sería estudiar a los flacos. ¿Por qué demonios están flacos? Y eso, de tener información, porque pues alguna gente como Raúl Bastarrachea en Texas está tratando de curar la obesidad y la diabetes, tratando de meter genes a las células. Tienen modelos muy interesantes. Hacen unas vesículas como liposomas y meten ahí algunos genes, luego los circulan por el cuerpo, lo están haciendo en changos y cuando pasan por el páncreas les meten un rayo de ultrasonido con la idea de que se rompan allí de estas cosas y que entren a las células. Él dice que entran y quién sabe qué tanto, pero esto está ahí en veremos. Lo caso curioso es que Raúl Bastarrachea, que trabaja en Estados Unidos, es un yucateco gordo. Entonces digo, veía decir, oye, ¿por qué no te agarras tú también de una vez de modelo experimental a ver si funciona contigo, ¿no? Me dio pena decirle eso, ¿no? Al pobre de Raúl. Estaba comiendo con tanto gusto en una reunión que tuvimos en Guadalajara que se me hacía feo ponerle eso, ¿no? Bueno, decir eso. Bueno, la monogénica es un gen responsable y son causa de menos del 5% y hay como 30 síndromes genéticos. ¿Cómo sabemos cuándo es monogénica? Es relativamente sencillo. No es el gordo bonito, es el gordo feo. Dicen, ¿hay gordos bonitos? Pues sí, el niño que le dice, uy, bonito, está gordito, que tiene hoyitos por acá, hoyitos en las manos, hoyitos en las rodillas. Bueno, generalmente tiene inicio temprano en la vida, la obesidad severa o mórbida, tienen dismorfias, alteraciones mentales y ojo, ¿verdad? Niño gordo que está chaparro, tiene algo. Los niños gordos vulgaris generalmente están en su estatura o son altos. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas ahorita, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con los genes y el medio ambiente, no? Entonces, estamos tratando de ver este tipo de cosas porque tenemos ahora alimentos de bajo costo, fácilmente de alta palatabilidad, y eso lo hicieron en una cosa que un cuate de un periodista dijo, un experimento, ¿verdad? Y salió hasta un documental ahí en la televisión, lo vendió que se llamaba Engórdame, Fat Me. Entonces este cuate se dedicó durante 2 meses a echarse mañana y tarde, todas las horas, comida que llamamos chatarra, que en realidad es comida de alta densidad calórica. Entonces agarraba las pizzas, los tacos, Taco Bell, espantosos los tacos Bell, yo no sé quién se los toma, estaban horribles, ¿verdad? Las hamburguesas, y descubrió de que además de que subió de peso, le pasaron 2 o 3 cosas desagradables. Tener mala digestión, no podía dormir bien, se le fue el apetito sexual, lo cual estaba verdaderamente pues lo más grave de todo, ¿no? Y entonces comienza a tener la gente cierta adicción por lo que es los alimentos de ese tipo que se llamaron chatarra y que no son nada chatarra. Si fuera tuerca no engordaríamos, ¿verdad? Entonces, de hecho, se piensa que son los pequeños cambios, como 7 10 calorías más, pudiera ser que la persona engordara. Pero la verdad es que es difícil subir y bajar de peso. Estando ahorita este fin de semana en una boda en Estados Unidos, me atraganté como nunca, ¿no? Pues era esta fiesta, lo otro y todo, lo de acá, y no subí ni 500 gramos. Yo estaba con la idea, dije, voy a llegar, y ya aumenté por lo menos 2 kilos. O sea, tampoco es tan fácil ganar de peso de un día para otro, ¿verdad? El que gana de peso de un día para otro se hinchó, tiene un problema cardíaco, tiene un problema hepático, tiene un problema renal. Bueno, aquí tenemos un problema con el índice de masa corporal. Dijeron de hasta 25, ¿verdad? De 25 a 29.9 sobrepeso. Pero en realidad para los mexicanos que estamos chaparritos, ya 29 estamos ya gorditos.
porque en general los mexicanos están como compactados, como coches compactos, ¿verdad? El clásico es el modelo yucateco, que es un frigobar con una meseta arriba. Chiquito, cuadrado, ¿verdad? Sin cuello, así más o menos es el modelo yucateco. Entonces esta cosa no es tan fácil, esta cosa. Yo creo que debemos de cambiar el modelo de índice de masa corporal para las poblaciones como las nuestras mestizas y con un gran ascendente de mestizaje indígena, a una, por lo menos a llamarle a una zona de riesgo entre 26 a 29, zona de alto riesgo, aunque técnicamente no fuera obesidad en la forma internacional. Bueno, estas cosas son preocupaciones mías, nomás se las transmito, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, bueno, esta es una pintura de 1600 de un español, y se supone que era una niña con el síndrome de Prader-Willi. Los padecimientos monogénicos, por ejemplo, tiene un problema con la regulación de la grelina, una hormona que se produce en el estómago y que tiene que ver con la regulación también del apetito y de la hormona de crecimiento. Estos niños nacen más o menos bien, pero comienzan a engordar. Son niños que se llaman floppy babies, son niños así que no se mueven y tal. Todos parecen así como si fueran de trapo. Pero después comienzan a tener, además de la hipotonía, pues tienen problemas en el desarrollo, hipogonadismo, obesidad. Bueno, estos no tenían mucho que hacerlos. Una paciente mía de estas de Prader-Willi, una vez la mamá lo dejó solo y había una penca de plátanos, no una mano de plátanos, una penca. Una penca de plátanos tiene como 8 o 10 manos. Cada mano tiene entre 6 a 12 plátanos. La señora cuando regresó no había un solo plátano. Había un montón de cáscaras. ¿Verdad? Yo creo que cualquiera de nosotros, después de tomarse 10 plátanos, ya vomitaría el plátano. Ya no aguantaría. No, yo creo que ni con 4, con tal vez 2 o 3 pasan, ¿no? Este es el clásico ejemplo de la deficiencia de leptina, que aquí está al revés. ¿Verdad? Aquí está el gordo y después le dieron leptina. Pero este es uno en 100,000, hay como 20 reportados. Pues este no es el gordito que estamos aquí, ¿verdad? Y que está allá afuera también, ¿no? Estos no son los que nos interesan desde un punto de vista epidemiológico. La poligénica, pues interviene probablemente más de 200, aunque 51 están relacionadas con algo, ¿no? Entonces los genes están interactuando y esta cosa es relativamente interesante, el pleiotropismo, que un gene puede tener varias funciones y dependiendo de la situación en que está, se exprese o no se exprese, o el ambiente influya sobre esto. Eso se le ha llamado con una palabra sangrona epigenética. Entonces, el medio ambiente, la herencia está interactuando con el medio ambiente en una forma continua. Y si algunas cosas son a lo mejor buenas para la especie, se quedan. Y eso fue lo que dijo Darwin, ¿no? La selección natural. ¿Verdad? Entonces, y probablemente era bueno en algún tiempo haber guardado grasa, cuando, por ejemplo, hizo la hipótesis del gen ahorrador, cuando había periodos en que no había comida. Entonces el gordito tenía aquí su barriga de grasa y ahí iba, ¿no? Les podía sobrevivir el invierno. Eso se llama herencia poligénica. Y desgraciadamente el control del apetito es bastante complejo. Todo el circuito para regular la energía tenía por un lado el tejido adiposo, que en realidad no es uno solo, sino son por lo menos 3. Tenemos toda la parte digestivo y tenemos todo el sistema nervioso. Y la gente cuando descubrieron el gen de la leptina dijeron, padre, ya va a haber ahí una manera y le vamos a inyectar todo leptina y se va a quitar la obesidad. Se le inyectan al gordo común la leptina y no le pasa nada. Oh, qué sorpresa, qué mala onda, ¿verdad? La leptina, el receptor de leptina. Y entonces aquí tenemos un montón de circuitos que están relacionados con cómo está la energía y cómo la vamos a manejar. Y eso es bastante complejo ahora. Ahora aquí el intestino es el órgano endógeno más completo. Aquí arriba en el estómago produce grelina o vecina, en el duodeno está produciendo el péptido inhibidor gástrico, en el intestino está produciendo el péptido parecido a glucagón. Estas cosas le estamos llamando incretinas. Son hormonas que se secretan en presencia de alimentos. Y esos son padres porque estas nos están sirviendo ahorita para tratar diabéticos y en alguna cosa están poniendo para los gordos. Desgraciadamente es muy caro tratarlos con análogos de GLP a la gente. Y ni modo que hiciéramos filas de millones de gentes a todos inyectarlos, ¿verdad?
y tiene además algunos efectos colaterales, ¿no? Entonces tenemos el control neuroendocrino de aquí, de esta cosa, y esto está relacionado con muchas cosas. Para acabar de amolar, este tejido no es único. El tejido que está abajo de la piel es la grasa más o menos blancuzca, y el que está dentro del abdomen y la cabeza es otro, y tenemos un tejido que pensamos que ya en el adulto no existía, el tejido adiposo pardo. Está sobre todo más o menos alrededor del cuello, sobre los hombros, un poquito en el mediastino, un poquito en lo que es atrás del intestino, en el retroperitoneo. Y ese se expresa o no se expresa dependiendo de la situación metabólica. Si una gente, por ejemplo, lo ponemos en una cámara fría, lo metemos a un congelador de esos de reses, así a 4 grados, comienza a activarse este sistema para, en alguna forma, no perder calor, ¿verdad? Aumenta la termogénesis. Entonces esta cosa está bien compleja y no hemos podido abarcar todo esto. Lo más sencillo sería hacer una conexión de aquí hasta el ano. No existe, y además daría diarrea. Y la diarrea crónica causa hemorroides y otros problemas, ¿no? Ojalá tuviéramos, ¿verdad?, y consideramos el tejido adiposo como un cáncer no diferenciado, porque no tiene atipias celulares, no tiene polinúcleos, no está en reproducción, en mitosis. Entonces este tejido adiposo, si lo pudiéramos considerar que es un tejido muy malo, que selectivamente pudiéramos tratarlo como un cáncer, como tratamos las células de la leucemia. Le diríamos en la torre aquí, ¿verdad? Pero sobre todo a que está en el hígado y en el abdomen. No lo tenemos. Y dicen, es una idea verdaderamente macabra, ¿no? ¿Verdad? Matar al tejido adiposo, ¿verdad? Dice, esto suena verdaderamente salvaje, ¿no? Estamos tratando de regular la ingesta, estamos tratando de que no se absorban tanto. Entonces aquí, por ejemplo, pues les damos cosas como el Orlistat para que la grasa no se absorba tanto, en fin. Pero para la gente que no tiene una ingesta mucho de alimentos grasos, pues a lo mejor el Orlistat no les sirve para nada. Si ustedes desayunan un vaso de café y un jugo de naranja, no les sirve para nada el Orlistat. Pero estamos tratando ahora una cosa muy interesante. El riñón, que no está aquí, no tiene azúcar más que cuando tienes diabetes descontrolada. Y si tienes diabetes descontrolada por arriba de 180, 200, en el umbral renal para la glucosa, ahora tenemos los inhibidores del transporte de glucosa a nivel renal. Puede ser que una gente tire azúcar a niveles de 100 miligramos. No tiene diabetes, está normal su glucosa y va a tirar azúcar. Ah, qué interesante. ¿Cuánto puedes perder? 400 calorías diarias. Y entonces va a tirar azúcar. En realidad, en vez de ser una máquina que almacena azúcar, después en forma de triglicéridos en grasa, tirar azúcar. Estamos entonces buscándole por todos lados. Cosas que no se absorban aquí, cosas que tienen más por acá, acá tratando de hacer el ejercicio. Pero eso no es posible hacerlo para toda la gente común y corriente. Y tarda mucho tiempo en que la gente, ¿verdad?, entienda este asunto. Bueno, ¿qué hemos hecho con los genes? Bueno, eso sí, los genes han servido para saber que hay una regulación del balance energético muy fina. Es mejor reloj suizo que no sea electrónico. Tiene 21 joyas, tiene todos los engranes del mundo, es automático, la mayoría de las veces funciona solito. Entonces, es como este reloj solar, no necesita pilas, en fin, ¿no? Entonces, esto está bueno, ¿no? También sabemos que con esto, los genes, vamos a ver la exploración de causalidad. Gene FAT, pues puede ser uno gordo. Epidemiología de estas cosas, las poblaciones. Nuestra población mexicana y la de los indígenas de América, pues no están acostumbrados a los alimentos europeos. Y a todas las poblaciones indígenas les va re mal cuando comienzan a comer normalmente como los de Occidente. Los peores son los indios Pimas, los indios... Perdón que me interrumpa, ¿me deja repetir? Sí. ¿Alguien dejó sus coches sobre el camellón? ¿Una camioneta, un coche? No, yo sobre la calle, sobre la acera. Lo que pasa es que se los están llevando en... Lo del camellón. ¿Y la calle? No, la calle. La calle. ¿Alguien lo dejó? ¿Alguien sus coches? Vaya por su coche. Bueno. Vea si está por ahí una camioneta Journey plata que no se le hayan llevado. Bueno, ok. Entonces, ahora sabemos que esta información genética nos sirve sobre la interacción entre genes y el ambiente. Ah, qué padre, ¿verdad? Nuestros genes no están ahí guardados nomás para una cosa fija, sino se pueden más o menos
interactuar con el ambiente. Bueno, todos sabemos que desde 1900 pues, se supo que los tumores cerebrales, algunos que estaban en el hipotálamo, estaban implicados en la regulación del apetito y el peso corporal, pero hasta ahora estamos entendiendo el circuito de regulación energética. Y el circuito de regulación energética es que todo funcione a base de que haya combustibles. Así de sencillo. Entonces debemos tener, ahora va a haber coches eléctricos como el Tesla, que van a funcionar con pura electricidad. Nomás a ver qué pasa en la Ciudad de México cuando se quede 4 horas ahí parado en un sitio y no haya dónde conectarse. Entonces así va a ser horrible, ¿no? Entonces, esto ha permitido hacerlo, sobre todo algunos estudios en ratones. No sé si esto se ha tratado mucho. Las mutaciones nos han explicado por qué algunas gentes tienen ciertas cosas, como por ejemplo hiperfagia, alteraciones en la pubertad, hipogonadismo, talla baja, comportamiento agresivo en los deficientes de leptina. Y en general el gordo sí se pone agresivo. Cuando no tiene comida se siente muy mal, ¿verdad? Ya todo le parece mal. Yo si me quedo más de 5 horas sin comer me pongo de uñas, ¿verdad? Aunque no tenga hipoglucemia, ¿verdad? Me cae muy gordo, estar en ayuno forzoso. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, la deficiencia de leptina, su receptor, nos da un fenotipo parecido. Y ahora estamos tratando de ver el hipotálamo por acá, y cómo están estas cosas, y cómo está el tejido adiposo, y cómo se relaciona, y aquí la leptina, el receptor de leptina, y acá algunas cosas que están, unos péptidos que tienen que ver con la propia melanocortina, y esto es bastante complejo. Pero aquí están, por ejemplo, genes, en todos lados están genes, ahorita lo vamos a ver esto con un poco más de detalle. Bueno, esto ha provocado que nos cambien todos nuestros conceptos sobre la estadística y las cosas de la biología en los seres humanos. Todos tenían una distribución normal o gaussiana. Decían, la mayoría están en el centro y arriba y abajo unos cuantos poquitos. Y entonces decíamos, anemia es menos de 10 gramos, policitemia más de 18. Y toda la gente debe estar entre 12 y 15 gramos de hemoglobina. La gente está, ¿verdad? Los niños al nacimiento son 50 centímetros más o menos 2 o 3 y 3 kilos más o menos medio kilo. Eso se llamaba distribución normal. Una curva de distribución normal era así, como una montañita bonita y parecida a la mitad por sus dos partes. Bueno, ¿qué ha pasado con esto en la torre? Esta era la distribución normal en azul y estaban entre más o menos aquí 16, 15 hasta 24, 25. Entonces había unos cuantos flaquitos por acá, unos cuantos gorditos por acá. La curva se fue a la derecha. Y ahora tenemos un montón de gente que están por 40 de índice de masa corporal, extremadamente gordos, ¿verdad? Le han llamado obesidad masiva, mórbida y hasta asquerosa, ¿verdad? Porque ya a ese nivel no te puedes ni bañar, ¿verdad? Imagínense lo que se le junta entre los pliegues, ¿no? Verdaderamente ya no tienen ni cintura ni nada, sino tiene un delantal, otro tercer delantal, unos detrás de otro. Aquí no puse, porque esto es una cosa que saqué de una revista, que también este grupito ha aumentado, de gente que cuando ven a los gordos se horrorizan, y son los que salen a correr a las 5 de la mañana, los que comen puras lechugas, ensaladas, que cosa pura, cosa orgánica, y eso pues acá tenemos otro chipote. Entonces la distribución normal así, ahora tenemos una cosa así como... Y lo peor de todo es que se está desplazando para acá. Entonces, si tenemos el mismo concepto estadístico, lo normal va a ser esto. Y entonces van a hacer leyes para hacer asientos más gruesos, para que no les cobren impuestos, para que haya lugares de ellos especiales en el avión, para todo. Para que los hospitales, las mesas de operaciones carguen 250 kilos. Y las mesas de operaciones, con un super gordo, hay que poner cosas laterales y no suben ni bajan, se truenan. Porque no crean que es fácil subir a un gordo de 250 kilos a una cosa que mide como 1,40, 1,50 y 60 centímetros de ancho. Entonces, en el momento que le tratan de súbelo, bájalo, nomás ahí se queda, ¿no? Ahí se atora. Entonces, estamos viendo que esta curva de distribución normal se desplazó hacia más, índice de masa corporal más grande. Y aquí tenemos los genes, ¿no? Qué bonito se ven ahí los genes. Entonces estamos tratando con esto de entender más de la historia de la humanidad,
Entre ellas sabemos que, por ejemplo, la herencia mitocondrial nos dice que la Biblia no es cierto, desgraciadamente, a los que creen en la Biblia. No hubo una Eva, hubo por como 4 o 5, porque en las mitocondrias se hereda nomás de la mamá. Y ahora es eso de madre certa, padre siempre incerto, ¿verdad? O sea, la mamá pues es la mamá, pero el papá quién sabe, ¿verdad? Pues sí, imagínense que y eso sucedió en el Hospital Ángeles. Llamaron allí a una genetista conocida mía a que fuera a ver un niño que parecía Down. Y dijo, no, es que no tiene esto, no tiene el otro. Dice, doctora, son mexicanos comunes y corrientes. Bueno, vamos a hacerle el cariotipo porque de todas maneras ahí cobran por todo, ¿verdad? Entonces, pues salió normal. Y luego se supo, ¿verdad? El señor trabajaba en la Nissan y el jefe de él era japonés. Y todos allí, eso fue, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de ver qué podemos hacer, de explorar esta cosa desde el punto de vista epidemiológico, y lo interesante es señalar poblaciones de alto riesgo. Pero en México ya sabemos que todos somos de alto riesgo, a menos que sean japoneses como el de la Nissan, o sean israelitas puros. Todos los demás somos mexicanos vulgaris que tenemos una herencia de genes sobre todo de tipo asiáticos, más que españoles. Y a los indígenas les fue re mal cuando comenzaron a comer también, pues el guajolote no lo hacían en mole, quién sabe cómo lo hervían, pero los tamales no llevaban manteca. La alimentación de los indígenas era bastante diferente y se volvió una alimentación extraordinariamente barroca. Y los genes que tenían los indígenas, de repente, ¿verdad? Pues a los indígenas pues no les va a dar nunca enfermedad celíaca, porque los celíacos son los del continente europeo, donde estaba el trigo, la centeno, todos los panes de por allá. Hay una que otra excepción, porque de repente hay uno que muta por ahí, no sabemos qué antecedentes familiares tuvo, ¿no? Bueno, esto era un modelo que tenía yo sencillito, y entonces comenzaron a verlo en grupos de ratones que son genéticamente obesos, algunos genes, y cuáles eran los humanos. Y todo esto aquí parecía sencillo, pero miren, el problema se ha complicado. Todos estos genes han estado relacionados con la obesidad, y entonces dice el gen, el símbolo, el nombre completo, aquí está el receptor de leptina, dónde está el cromosoma, que esto, y más o menos de algunas cosas de los genetistas. Dicen la torre, ¿verdad? Este esquemita está re bonito, porque ahora tenemos un esquemita bastante más complejo. Entonces, alguna vez el doctor Gerardo Jiménez, que era director del INEGEN, el Instituto Nacional de Genómica, trató de hacer el genotipo y el patrón genético de los mexicanos. Era un cuate que pensaba que todo lo iba a resolver con la genética y tenía ya alterados los genes del cerebro, ¿verdad? Entonces no lo reeligieron porque tenía una serie de problemas con Hacienda y con una serie de cosas, y ahora anda vendiendo la idea de los genes y quién sabe qué tanto parece. Pero todos los genes pueden intervenir. Lo que debemos saber es en las mezclas de los mexicanos, qué mezcla tenemos, ¿verdad?, de genes que nos favorecen tan fácilmente desarrollar obesidad. El mexicano, ¿verdad?, en Estados Unidos es el que tiene la obesidad más importante por masa corporal, no por los negros pueden pesar 250 kilos. Y un pobre chaparro yucateco pues llega a 120 y está muy gordo. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, la mezcla génica, y a ver qué podemos hacer con esa mezcla génica. Ahora sabemos que hay genes que influyen en la respuesta al tratamiento. Encontraron que hay gordos que no van a bajar con el ejercicio, que no van a bajar con la dieta y modificaciones en el estilo de vida. A estos pobres, ¿verdad?, si los identificamos, en vez de decirle pinche gordo feo, como le dijo el esposo, hay que decirles, mira, tú tienes genes que aunque te mueras de hambre y aunque salgas a tratar de caminar 1,5 kilómetros, 1,5 kilómetros en un gordo puede ser mucho. Yo le digo que caminen bajo así de bajada, es más fácil, y que luego lo suban de regreso. Nunca hay que poner a un gordo a subir escaleras porque lo matan, ¿verdad? Lo matan de que si lo suben 5 pisos para arriba se infarta, ¿no? Entonces hay que ver qué genes tienen que ver con modificaciones en el estilo de vida, con farmacoterapia, con cirugía bariátrica, ¿verdad? Hay gente que al dejar de fumar, ¿verdad?, pasan la adicción a la comida. Dicen, no voy a dejar de fumar porque engordo. Y entonces no quieren dejar de fumar.
a qué medicinas le pudieran ser útiles y vamos a aprender una cosa. El gordo mórbido no va a bajar de peso con estilo de vida, comiendo un solo cacahuate al día y 5 lechugas. El gordo mórbido, la única solución que tiene actual es ver si le podemos hacer cirugía bariátrica. Y aún así no va a tener un peso normal. Pero claro, de pesar 180 a pesar 100 es una enorme ventaja. Ya se ve algún aparato para orinar. Y a lo mejor lo puede manipular, ¿verdad? Lo cual ya es una enorme ventaja, ¿no? A lo mejor ya puede interactuar, ¿verdad? Entonces, aún con cirugía bariátrica la gente pierde 30-40% de peso. Pero el problema es que hay que hacerla bien, no como dijo Ebrard. Vamos a poner aquí el hospital de aquí enfrente y uno en Balbuena para tratar a los gordos. Se necesita un equipo muy complejo, multidisciplinario y que tenga todas las cosas que se necesitan para eso. No es lo mismo operar a una gente así normal que a un super gordo. Afortunadamente ya no los abren, es por la paroscopía. El gordo que abrían y le hacían cirugía bariátrica hace tiempo, con que salía de la anestesia y tosiera, botaba todos los puntos. Aunque le pusieran puntos de Sarnov y le pusieran botones y le pusieran hilitos y ligas y otras cosas, con un solo así gas que pasaran, ya, se rompía todo, ¿no? Ahora pues les hacen hoyitos, pues se necesitan de estos laparoscopios gigantes, porque hay que pasar, ¿verdad?, 15 centímetros de grasa o más. Y no es tan fácil meter esa cosa y meterle aire adentro para inflarlo. Es muy difícil la resistencia que tiene un gordo para ventilarlo, ¿no? ¿A quiénes le vamos a dar medicina? Bueno, pues de repente a una gente que tiene algún tipo de adicciones o propensión a las adicciones, nunca le vamos a dar medicinas que están relacionadas con anfetaminas y con cosas que supriman el apetito. ¿Por qué? Porque se va a hacer adicto. Y de estos medicamentos, los de corta acción, no los de larga acción, ¿verdad?, para tiempo prolongado, generalmente pierden efecto después de 1 mes o 2 meses, se llama taquifilaxia. La misma dosis ya no hace efecto, ya no les quita el hambre. Y desgraciadamente todos los medicamentos que han salido tienen como en principio varias cosas. Ninguno ha sido súper efectivo, ninguno sirve para el súper gordo. ¿Qué medicamentos sirven eso? Para la gente más o menos común y corriente. La niña va a cumplir 15 años y ya no le queda el vestido. La señora, o la que se iba a casar, la novia, le sobran 5 kilos. No es lo mismo que a una gente le sobren 5 o 10 kilos que le sobren 100. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, para esto probablemente un día vamos a poder decir, aquí ya ni le hacemos. Por ahí no le busques. Hay que buscarle de otra manera. Hay que mandarlos a Marte, ahí, y que se queden ahí hasta que se mueran de hambre. En fin, ya hay manera de verlos. Y aquí en este esquema lo que quería decir es, fíjense, por ejemplo, de aquí tenemos para el tejido adiposo, es un tejido endócrino muy complejo que no vamos a hablar hoy, adipoquininas, el péptido de propio melanocortina, el CAR, el CR1, todos están relacionados con obesidad y resistencia a la insulina. Pero sin embargo, hay una gente que le llaman el gordo metabólicamente sano, y es un problemón. Alguna gente dice que sí y otro que no. Le checamos relación insulina-glucosa, vemos si tiene alguna manera de checar el quick y otras cosas para ver la resistencia a la insulina, no sale nada, tienen enzimas normales, no tienen problemas con el ácido úrico, no tienen colesterol ni triglicéridos elevados. Hay unos malitos gordos que no saben qué pasa. Eso le llaman metabólicamente sanos, pero están gordos. Y luego como van pasando por acá, con algunas cosas otros que están todos aquí, y eso tiene que ver con problemas de cáncer, problemas respiratorios, problemas osteomusculares, la diabetes y la diabetes, las complicaciones. La gente no se muere por el azúcar. Cuando mucho podía quedar como fresita, así de esas que se les echa azúcar, esas fresas cristalizadas, se muere por las complicaciones, no porque tenga el azúcar alto. Entonces ya vamos viendo que el problema no es tan fácil, ¿verdad? Entonces debíamos pedir al gordito feliz que tiene, o la gordita feliz que tiene más o menos 2 tipos de guardarropa. El de cuando está delgada y el cuando está gordita. Y por eso no tiene ninguno, ¿verdad? De repente hubo vacaciones, se fueron a Cancún y están en unos hoteles de esos que todo incluido, pues claro que se atragantan, ¿verdad? Y regresan con 4 o 5 kilos, entonces agarran el vestuario o el ropero de los gorditos y tratan de ponerse a dieta para regresar al que ellas idealmente quisieran, ¿no? También los hombres, ¿eh?
Ahora los hombres también traen la faca de Ninel Conde, ¿verdad? Los hombres se rasuran el pecho, en fin, hay varias cosas que les han vendido la idea. No sé, la idea esa de yo no sé para qué se tiene que rasurar un hombre el pecho, en fin, ¿no? Y las piernas y todo. Es una horrible estas cosas. En todo caso que se hicieran esta cosa de láser, alguna cosa así para quitárselo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nomás algunas cosas como en MCR muy rápidamente. Y esto se encuentra en 2 o 3% de los niños en las clínicas de obesidad y hasta 5% de los pacientes en forma más frecuente y severa de inicio temprano. Casi todos los genes que se han encontrado están relacionados con obesidades severas, o sea, pesos pesados, ¿sí? No pesos ligeros, ni peso pluma, ni peso gallo, pesos pesados, súper pesados, como los que son en Japón que juegan esas cosas del sumo, ¿no? Ahí es difícil a ver cómo movemos una masa de grasa tan grande, ¿no? ¿Cómo hacerlo caer, no? Ese es el problema de la lucha del sumo. La leptina no sirvió para nada y la vía de la menacortina tampoco. El MRP2 tampoco, ¿verdad? Y esto está relacionado con otras cosas. Todos los mamíferos tienen un gen para luego. Y esto ha tratado de decir esto. Vamos a checar los genes a todo el mundo. El lío de Ayotzinapa. Vamos a mandarlos todos a Innsbruck. A ver si les checan allí sus genes. Nadie sabe cuánto cuesta hacer esto. Si simplemente para hacer un trasplante renal, un trasplante hepático hacer HLA y otras cosas, para ver si hay histocompatibilidad, es bastante caro. No es tan fácil, ¿verdad? ¿Le vamos a hacer eso a todos? Pues esto no, mejor decimos, ¿verdad? Gordos, muy gordos, lo más probable es que tengan un problema genético severo. Los gordos vulgaris tienen alguna cosa poligénica, ¿verdad? Y afortunados los flacos como Agustín Lara, que le decían el flaco de oro, ¿no? Nunca engordó, a pesar de que tuvo como 4 o 5 viejas que lo habían podido engordar. Ni María Bonita, ni ninguna lo hizo engordar, ¿verdad? Esto era el gordo feliz. Por cierto que no era jarocho, era del DF, pero en fin, ¿no? El receptor del cerebro, factor neurotrófico. ¿Hay manera de checar esto? No, hombre, tampoco. Vas a tratar de concluir con cosas razonables, ¿verdad? Es una enfermedad y no un pecado. Todos los jerarcas de la iglesia ya estarían condenados, comenzando con el Papa. Todos están gorditos. Y la gula no es un pecado, ¿verdad? Es que comes por gula. No, esta gente tiene la necesidad, por sus circuitos alterados, de comer. Entonces no es un pecado, es una adicción. Probablemente lo que decíamos de jóvenes es un tragadito, sí. Es un tragadito. Es adicto o es más fácil que se envicie con la comida. Existe un componente genético, chin. ¿Y cómo vamos a cambiar que Cortés se sopló la Malinche, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cambiar una serie de cosas? Dios mío. Por cierto, es una mentira. Cortés no fue el iniciador del mestizaje. El mestizaje se inició en Yucatán, ¿sí? Ahí con la gente de Yucatán se inició el mestizaje. Cortés más fue un hijo de la tiznada, pero en fin, ¿no? Así. Entonces, ¿existe un componente genético? Sí, lo sabemos, pero ¿se lo vamos a hacer a todos los mexicanos que suban al metro? ¿De dónde le vamos a tomar la muestra? ¿Verdad? Si le diéramos consulta de 112, 115, quién sabe cuántos millones de mexicanos ya hay, vamos a decir que 60 millones de mexicanos, si los metemos a una consulta anual al Seguro Social, ¿verdad? Había que darles consultas en la mañana, tarde y noche, y sábados y domingos. Para 60 millones de consultas. Y es muy fácil dividir 60 millones entre 200 días útiles del año, ¿verdad? Y les da un chorro. Y luego el número de médicos que tiene el Seguro Social. Debe ser como 100,000, 120,000, ¿no? Una parte muy importante de la población es susceptible. Aquí lo ideal es decirle por historia, ¿verdad? Es decir, es muy probable que usted tenga problemas, ¿verdad?, de obesidad, si en su familia todos han sido gordos, si ha habido diabéticos, si se infartaron muy tempranamente. Es re fácil ahora ver a cualquier gordito y hasta los no gorditos, verles el pescuezo, verles las manos, verles las axilas. Tan prietos, aunque no estén todavía gordos, tiene acantosis nígridas. Y nomás puede tener obesidad o Cushing. Es importante no perder de vista el hecho de que algunos, se perdió uno,
La obesidad, que aquí es una minúscula, es poligénica, periotrópica y se expresa en un ambiente obesogénico. ¿Cómo vamos a quitar el ambiente obesogénico? Dificilísimo. ¿De qué van a vivir los que tienen los puestos de aquí? Esos que se llaman ambulantes están más fijos que nada. Están desde que yo era estudiante de medicina. Todos los que están aquí afuera originalmente eran puestos para los cieguitos, ¿verdad? Y llaman por la quinta generación y no se mueven, ahora están hasta fijados ahí. Entonces, la gente le tenemos que decir cosas muy sencillas. Hay genes que protegen contra la obesidad. Es muy difícil engordar a un flaco. En una prisión de Estados Unidos hace muchos años, agarraron flacos, ¿verdad? Que todos hubieran sido flacos, y hicieron un pacto con ellos de que les iban a llevar la comida que quisieran, pero el chiste es que tenían que tener una dieta hipercalórica. Y les llevaban helados, todas las hamburguesas del mundo. Bueno, en 2 o 3 meses subían 4 o 5 kilos de peso. Y ya no querían la comida, pues ya la vomitaban. Sin decirles nada, regresaron 3 o 4 meses después a ver qué había pasado, regresaron a su peso. Solitos. Esa gente no iba a engordar, ¿no? Nunca. Y hay otros que nos dan tantito y sí, subimos fácilmente. Existe una población resistente a los cambios de estilo de vida, ejercicio y dieta. Y eso hay que señalarlo porque si no la gente fracasa, ¿no? ¿Cuál es el éxito de todas las clínicas de obesidad, grupos de obesidad, Weight Watcher? El 60% más. Y solamente tienen éxito con la gente que baja un poquito de peso y ya queda bien. La gordita sencilla que les aumentó 1 o 2 tallas. Que nos digan qué pasa con los gordos que tienen índice de masa corporal de más de 40. Nadie dice eso, ¿verdad? Bueno, hasta ahora ninguna política pública ha tenido éxito a tratar a poblaciones de millones. ¿Qué demonios vamos a hacer? Nada más imagínense que agarráramos una salmonelosis todo México. Todo México, 100 millones de salmonelosis, todos con diarrea. Se acaban los sueros, se acaban los antibióticos, no hay manera de atender a tanta gente con una enfermedad que es pues relativamente fácil de tratar, ¿verdad? Hidratación, medidas generales, un antibiótico específico, y de todas maneras no todos se mueren. Cuando no había antibióticos de la salmonelosis, un 20-30% no les pasaba nada porque eran resistentes. Y ustedes van y comen tacos aquí todos y nomás se enferman, de ahorita como 50, se enferman 15. Y los demás, a pesar de que hayan comido la misma salmonella, la misma Escherichia, no les pasa nada. Entonces estamos en esa situación y ahora no sé si hay oportunidad de que alguien quiera preguntar algo sobre esto, sobre el gordo bonito, el gordo feo, la grasa bonita, la grasa fea, ¿verdad? Y se ha tratado de hacer todo lo que está aquí, y con todo respeto al señor que está ahí, es nutrimentos, suplementos, nutracéuticos y todo. Aunque la única forma que tendríamos de tratar la obesidad es que fuera la tortilla reductora. La tortilla reductora, que tuviera una sustancia dentro que quemara los adipocitos. Dice, doctor, ¿existe una forma de quemar la grasa? Sí, un sartén. Esa es la manera de quemar la grasa. No la hay. Me gustaría mucho un horno de microondas y hacer un choriqueso de la gente. Cuando ponen así un queso Oaxaca y un chorizo en una cazuelita de barro, y lo meten ahí, es increíble, salen 2 cucharaditas de aceite y ya hicieron un choriqueso dietético, no vamos ya en la cazuelita y quedó con poca grasa. Ojalá pudiéramos meter a los gordos en una cámara, ¿sí? Le damos vuelta, así 5 minutos y sudaran toda la grasa, ¿no? Y se recogieran, no sé qué íbamos a hacer con esa grasa, pero sí, porque ni jabones, ¿no? Bueno, no sé si quieren prender la luz y platicamos unos minutos sobre esta cosa, que hasta el momento tenemos que tener la idea muy clara de que no es fácil, de que no es sencilla y que no hay que prometer mucho, ¿verdad? Sobre todo en estos lugares. No, hombre, aquí todos bajan 20 kilos de peso. Todo el mundo habla del caso que le fue bien. Y de los que sí se inscribieron, ¿por qué nomás quedaron 20? Ah, no, los otros ya se curaron. Ya se curaron de ir a la clase, ¿no?